Buenas, soy Luri Margut. Suscribiros al canal porque si no, no me van a dar dinero estos hijoputas de YouTube. Además, habrá sorpresas si llegamos a los 100 suscriptores. Empezamos con el audiolibro. Saludos. Capítulo 4. Su marido en su habitación reflexionaba también sobre lo que acababa de suceder. Nunca había sentido su piel erizarse por un mero contacto, ni su deseo estallar en aquella bomba que le había dejado con las piernas flojas y el corazón palpitándole como los cascos de un caballo desbocado. Nunca se había perdido tanto en la pasión, ni había gozado tanto. Ni siquiera con Lady Occam cuando se convirtieron en amantes, ni cuando ella le enseñó cómo darle placer. Pensar en su amante le hizo sentirse culpable. Él había disfrutado de su mujer, mientras ella apenas soportaba a su marido. Cuando Elizabeth lo buscó, él se resistió a pesar de lo mucho que la amaba. Cuando ella le suplicó con lágrimas en los ojos que necesitaba quitarse de su piel el asco que sentía por el tacto de su marido, no pudo resistirse. Empezaron una relación clandestina y discreta que muy pocos conocían. Sin embargo, después de 10 años de relación, eran pocos en Londres los que desconocían dicha relación. De repente se sintió culpable por pensar en su amante cuando acababa de consumar el matrimonio con su esposa. Una mujer que se le había entregado sin reservas. Su vanidad masculina se inflamó al pensar en cómo la había seducido con sus caricias hasta desterrar el miedo. El tacto de la piel de Rose le despertó el deseo en los dedos, deseos de tocarla y de saborearla. Su matrimonio sería perfecto si no existiera Elizabeth. De nuevo, le asaltó la culpa por haber disfrutado con su esposa hasta olvidarse por completo de la condesa de Occam, Elizabeth, su amor verdadero. Recordó la promesa que le hizo a su amada, de pensar en ella cuando tocara a su esposa, una promesa que no pudo cumplir desde el momento en que sus labios entraron en contacto con la piel de Rose. Se sirvió una copa de brandy para tranquilizar su conciencia que aquella noche estaba especialmente activa. Odiaba sentirse vulnerable ante los sentimientos de los demás, pero así era él. Un hombre que trataba de hacer lo correcto y que cuando podía, intentaba evitar causar dolor a los demás. Y el dolor que imaginaba estar causando a ambas mujeres le estaba volviendo loco. En aquel momento su memoria le trajo el momento en que le había comunicado a Elizabeth su decisión de casarse. Tendida en el lecho y abrazados después de haberse amado de forma tranquila, se lo dijo. He decidido casarme. ¿Has conocido a alguien? Cerrar interrogación a la pregunta la esperaba, pero no así el grito ni el empujón que casi lo sacó de la cama. Elizabeth nunca perdía los nervios, como él, por eso es que se entendían tan bien. Necesito un heredero. Supongo que, aunque Occam muriera mañana, no te casarías conmigo. Nunca la había visto tan furiosa. Por supuesto que lo haría. Prefiero vivir contigo sin hijos que sin ti. Ambos sabían que estaba mintiendo. Ella llevaba casada 11 años y no se había quedado embarazada en ese tiempo, ni de su marido, ni de Edmunda, pero estando casada y gozando tu marido de una salud de hierro, debo estudiar el resto de las opciones. Eres joven. Puedes esperar. Ya está decidido. Su voz sonó lo suficientemente grave como para hacerle comprender que nada podía hacerle cambiar de opinión. Mi matrimonio no cambiará nada entre nosotros. No pudo explicarle que su decisión estaba basada en su deber de tener hijos para el título, hubiera sido demasiado humillante para ella. Algo que era importante para él. La única mentira que recordaba haberle dicho nunca. Él era testarudo, cuando tomaba una decisión nadie conseguía que se retirase un centímetro de su trayectoria, ni los reclamos, ni el llanto de Elizabeth lo consiguieron. Se lo debía a su padre. Sentado mirando a través de la ventana, recordó la forma en que su padre lo convenció de tomar la decisión que le había llevado a ese momento. No estaba arrepentido en absoluto, llevaba demasiado tiempo manejando los sentimientos de culpa y conseguía desprenderse de ellos con demasiada facilidad, pensando en otras cosas. Recordó las palabras que su padre le dijo para convencerlo de que se casase 8 meses atrás. Aun cuando pudieras esperar para casarte con esa mujer, era el término que siempre empleaba su padre para referirse a Lady Occam, ella no te daría hijos. Su reputación ha sido dañada y ni su título de condesa, ni el que tú pudieras darle, restablecería su nombre. Nadie sabe que somos amantes, hemos sido discretos. Demasiada gente lo sabe para mi disgusto. Aprecio a Occam, además goza de excelente salud y acabarás por convencerte de que no se va a morir solo porque a ti te convenga. Podría darse el caso de que, cuando quieras reaccionar, seas demasiado viejo y solo puedas conseguirte una esposa cuyos padres tan solo estén interesados en tu título y tu dinero, y entonces te convertirías en lo mismo que has hecho de Occam, un cornudo. ¿Acaso ese es el camino que esperas tomar?
¿Conoces a una mujer que pueda ser fiel a un hombre que no tiene intención de renunciar a su amante? Su tono fue desafiante. Así es. Edmund supo que aquella conversación había sido una trampa que su padre había tejido con gran habilidad hasta llevarle a tomar la decisión de casarse, una decisión de la que no podría volverse atrás. Cuando su padre le habló de la señorita Redcliffe y de todas las virtudes que la adornaban, no le prestó demasiada atención. Sin embargo, antes de hacer la petición formal, decidió hablar del asunto con Virgil Redcliffe, el hermano de la novia y su amigo. Amo a otra mujer, dijo a su amigo y no voy a renunciar a ella. Esperó para evaluar la reacción de Virgil. Este no pareció tomárselo mal. Le miró con aquella mirada de miel que revelaba toda la bondad de su amigo. Si tratas a Rose con respeto, eres discreto respecto a esa otra mujer y le permites vivir en Courthouse para que pueda estar cerca de nosotros, no veo en qué puede perjudicarle. Rose es la persona más racional que conozco. Ella entenderá que este matrimonio solo pretende darle un heredero al título, no te dará problemas. Pero si la tratas mal, te mataré. Lo cierto es que no pensaba tratar a Rose ni bien ni mal hasta aquella noche. Pensó que podría tomarla sin involucrarse. Se equivocó. Su relación cambió a pesar de ellos mismos. Por la noche, después de los fuegos artificiales que estallaban en sus sentidos, su marido la dejaba sola en la cama. Rose se sentía cada vez más esperanzada de alcanzar su corazón. Su mente lógica analizaba aquellos encuentros y no encontró en ellos nada que pudiera ser reprochable, más bien al contrario, la pasión que compartían era algo que, estaba convencida, no podría alcanzarse sin algún tipo de amor. Ella ya empezaba a notar el cosquilleo en su corazón, quizá él también le estaban haciendo el amor, pensaba ella cada noche. Aun cuando le disgustaba que él abandonase la cama tan rápido como se reponía de la cálida laxitud de hacer el amor. No le dio importancia, pues el único conocimiento sobre el matrimonio que llevó a su boda era que los esposos tenían habitaciones separadas. Y hasta el momento ese conocimiento resultó ser cierto. Todo lo demás era demasiado contradictorio. Por contra, él trataba de convencerse cada noche que su corazón pertenecía a Lady Occam y que solo estaba engendrando un heredero para el título, una tarea que cada noche le gustaba más y que hacía que se olvidase hasta de sí mismo. Apenas regresaba a su cuarto, trataba de pensar en Elizabeth, pero la imagen de Rose apasionada en sus brazos empezaba a difuminar sus sentimientos por la condesa de Occam. Pero no quiso pensar en eso, él había prometido a Elizabeth que no la olvidaría, ni la dejaría, y él siempre cumplía sus promesas. Ella dejó de intentar comprender a su esposo, disfrutaba de sus noches, y aunque la ignoraba durante la mayor parte del día, al menos, durante la comida y la cena conversaban. Algo que a los dos les resultó fácil, a pesar del equipaje de silencio que ambos arrastraban, ya que los temas que trataban nunca eran personales. Hablaban de la casa, de los conocidos que ambos tenían en Londres, o de los planes de Rose para construir su rincón en Oxford. Él la escuchaba, pero a veces perdía el interés por completo y se levantaba dejándola con la palabra en la boca. Al principio se desconcertó, después se enfadó, y por último se resignó a no terminar ninguna conversación con su marido. Pensó que él tenía alguna especie de tara, lo que explicaría la forma en que la había elegido para casarse, quizá tuviera problemas para comunicarse o las mujeres le ponían nervioso. Aunque a un nivel más primitivo, más básico, cuando se dejaba llevar por la pasión y no había palabras que se interpusieran entre ellos, la comunicación no podía ser más perfecta. Se acercaba la Navidad y a pesar de que Jenny le daba toda la conversación que necesitaba, se aburría mortalmente, así que empezó a trabajar en sus libros. En cuanto su padre le habló de que el antiguo código había sido descubierto, se le ocurrió una forma para identificar a la persona que mandaba el mensaje. Ahora estaba trabajando en la firma y en un nuevo código, quizás resultara demasiado complicado para su uso, pero le mantenía la mente ocupada y apartaba de su alma la soledad que le producía el silencio de su marido. Cada palabra cifrada se correspondía con una operación aritmética que se multiplicaba o dividía por un número que se correspondía con el codificador. De esta manera, no hacía falta un libro de claves donde las palabras simplemente se trasladaban de un papel a otro señalándose su significado. Para decodificar el nuevo sistema, habría que hacer una serie de operaciones que harían cada mensaje único, y la posibilidad de descubrir el código por los enemigos casi imposible. Por fortuna, el no sé qué, que había faltado en sus primeras relaciones con su marido, se presentó por sorpresa una de aquellas noches, dejándola en un estado de idiotez profunda. Aunque descubrió la esencia de lo que acababa de encontrar, seguía refiriéndose a eso, como el no sé qué, una definición privada para unas sensaciones que la hacían explotar por dentro y por fuera, dejándola sin respiración y sin energía. El no sé qué se hizo presente todas las noches, dejándola en un estado de aturdimiento puro que no le permitía pensar con claridad, se dormía tan rápido que ni siquiera era consciente de cuando su marido volvía a su propia habitación. No pensaba demasiado en lo que sentía.
Su piel y su cuerpo amaban a su marido, eso era algo que no podía negarse, aunque tratara de convencerse de que aquel amor no alcanzaba órganos internos y solo existía en la superficie de su piel. Capítulo 5 Fowey. Diciembre de 1804. Poco después de Navidad tuvieron la visita de 2 hombres, aunque a uno de ellos ni siquiera alcanzó a verlo. El otro le fue presentado como Lord Peter Orton, hijo del marqués de Surrey al que había conocido el día de su boda. Tuviste que conocer a todos mis hermanos, somos 8. Yo soy el segundo varón, el repuesto del heredero. Hay un segundo repuesto, mi hermano Charles, pero me temo que está echado a perder. No sirve ni para marqués ni para duque. Mi tío, el marqués de Surrey, es el heredero del duque de Gloucester, le explicó Edmund. Rose ya lo sabía. Pero, aunque no se lo hubieran dicho antes de la boda, era capaz de recordar a todos los invitados, sus nombres, sus títulos y hasta el color de sus trajes. La Navidad fue menos triste con la presencia de Lord Peter Orton. Este era bastante divertido y conseguía hacerla reír contándole muchas de las cosas que le habían pasado a lo largo de su vida. Por las mañanas, los primos se reunían en el estudio a puerta cerrada, mientras Rose salía a pasear por el bosque, hacia su valle secreto. Es encantadora Ale, dijo Peter una mañana. ¿Es familia de Virgil Redcliffe? Se parecen mucho. A su hermana. ¿Sabías que Virgil también trabaja para Lord Stirling? ¿Virgil? A él mismo. Trabaja directamente con Redhouse, el codificador de Stirling. No lo sabía, pero no me sorprende, es una de las personas más inteligentes que conozco. Bien. Vayamos a lo nuestro. Antes de que se me olvide, quiero que guardes esto bien. Sacó una carta lacrada y se la entregó a. Es mi testamento, por si acaso algo pasara. Está codificado. Así que piensas morirte dando trabajo. Bromeó Edmund. No pienso morirme. Pero es una posibilidad. El comandante Blanche quiere a Redhouse, así que cuando vuelvas a casa vigila a Virgil. Stirling lo sabe también, así que me imagino que habrá tomado medidas. Por otra parte, hemos infiltrado a un hombre en la red francesa que opera en Londres. Yo soy el único enlace, si algo me pasara, en la carta encontrarás la forma de ponerte en contacto con él. ¿Por qué eres tú el único enlace? No es lo habitual y no me gusta. Digamos que esa persona solo trabajará conmigo. Pero no deseo que quede al descubierto si algo me pasa. Y confío en que hagas lo que puedas por ayudarle. Es importante, Edmund, confío plenamente en que harás lo que te pido. Por supuesto. Se espera que se produzca una reunión en breve, durante la primavera en Londres. Entre los que asistirán a la reunión hay 2 personas que se conocen como Prometeo y Perseo. Al ver la expresión de su primo, se rió. No me preguntes, porque no tengo ni idea de por qué. No iba a preguntar. Estimado vizconde de Cortwin, supongo que las promesas hechas a una mujer enamorada no tienen ninguna validez y no se pueden reclamar ante un tribunal. Pero yo te reclamo. Eres mío, así como yo soy tuya. Me prometiste que tu matrimonio no cambiaría nada en nuestras vidas, y pronto habrá pasado un mes, y ni siquiera me has escrito. No sé cuándo volverás a Londres, o si volverás a mí. Ockham se ha marchado a Escocia con un grupo de extranjeros. Yo me he quedado en Londres para esperarte, pero te advierto que, si no estás en Londres para Año Nuevo, encontrarás otro hombre ocupando tu lugar. ¿Te importa? Espero que sí, porque a mí me importa que en tu cama haya otra mujer. ¿Te dolería? Espero que te mate, como a mí me está matando. No me consuela tu promesa de pensar en mí cuando estés en su cama. Puede que ella lleve tu anillo, pero yo soy tu mujer, y te exijo que vuelvas a casa de inmediato o te juro que lo lamentarás. Firmado. Lady Elizabeth, condesa de Ockham. La ira empezó a treparle hasta la garganta, como bilis a punto de ser vomitada. Durante su relación, Elizabeth siempre se había mostrado como una mujer vulnerable, que le necesitaba, siempre dulce y atenta, dispuesta a escuchar. No reconocía a la mujer que reclamaba, exigía y amenazaba. No sabía si Elizabeth había cambiado, o era él. Metió la carta en la caja, junto al retrato, y revisó el resto de la correspondencia, comprobó que eran facturas en su mayoría, miró la caja casi con rabia, y la metió en uno de los cajones del escritorio. Estaba impaciente por salir de allí y calmar la furia, no se dio cuenta de que una de las solapas de la caja quedó encajada, y el cajón quedó medio abierto. Cuando Rose volvió de su paseo, el señor Paul le informó que había llegado una carta para ella y que estaba en el estudio. Se sentó tras el escritorio, donde aún permanecía el olor a sándalo de Edmund. Durante unos instantes saboreó el aroma, rememoró el ardor de sus noches, cabeceó para desprenderse de las sensaciones y se puso cómoda para leer la carta. Estaba codificada, por supuesto. Su padre le hizo una divertida narración de anécdotas cotidianas que habían ocurrido durante su ausencia.
Le informaba que su hermano había sido llamado por el Lord del Almirantazgo y que le habían dado un puesto importante en el Ministerio de la Guerra, desde el que podía aspirar a puestos políticos si conseguían no defraudar la confianza que se había depositado en él. La fortuna de los Redcliffe era moderada y su linaje, aunque tan rancio como el que más, no les daba acceso a las altas esferas, pero si Virgil conseguía entrar en el gobierno, era bastante probable que consiguiera un título de caballero, y ahora que ella había emparentado con el duque de Gloucester y el conde de Carrick, las probabilidades de que eso ocurriera eran mayores. Deseaba regresar a casa, pero temía que al hacerlo perdiera aquellas noches de intimidad. Seguramente una vez en Courthouse, su marido viviría en Londres y la visitaría simplemente para completar su objetivo, suponiendo que no hubiera cumplido con él en aquellas noches. Pensó en la posibilidad de estar encinta y se sintió entusiasmada con la idea. Aunque aquello podría significar el fin de su intimidad. Le invadió el desánimo. Trato de encontrar ventajas a su situación, el título de condesa que heredaría algún día, no lo consideraba una ventaja, pero lo sumó, la libertad de vivir a menos de 10 minutos de la casa de su padre, y la libertad de poder seguir trabajando con él, y su jardín, por supuesto, uno que, aunque inexistente en la realidad, estaba perfectamente trazado en sus más mínimos detalles en su cabeza. Imaginó a su hermano Virgil casado y a los hijos de ambos jugando juntos en su jardín, ya había previsto un pequeño estanque donde podrían bañarse y nadar. ¿Qué importaba lo que no tendría en su vida cuando podía llenarla de tantas cosas estupendas? Rompió la carta en pedacitos y la depositó en un cenicero, abrió un cajón para buscar cerillas y quemar los restos de papel. Cuando se dio cuenta de la solapa de la caja enganchada, la sacó para volver a meterla de nuevo y entonces vio el retrato. Después vio la carta. La curiosidad pudo más que ella y la leyó. Y el mundo se derrumbó. Capítulo 6. Deseó encerrarse en su habitación, pero la idea de estar donde su marido la había tocado pensando en otra mujer le espantó hasta la repugnancia. Entendió entonces claramente todos los signos que no había sabido interpretar antes de leer aquella carta. El maldito gato por fin apareció, y era negro, muy negro. Su esposo solo era complaciente cuando imaginaba a otra mujer en su cuerpo, ni siquiera la soportaba cuando la veía a ella misma, por eso huía a su habitación después de hacerle el amor y se marchaba antes de que ella pudiera terminar una frase. Qué estúpida se sentía. Se sintió usada, sucia, insegura y dolida. Comprendió de golpe por qué su marido la había elegido a ella. Casi se rió, la pena y la rabia empezaba a bullir dentro de ella, sentía que se estaba poniendo histérica. Ella, la racional Rose, se limpió las lágrimas y salió al vestíbulo de nuevo. Le pidió al mayordomo de nuevo su capa y se dirigió al acantilado, pero esta vez no se detuvo en su valle escondido, caminó bordeando y saltando las piedras que conducían a la playa. Llevaba botas de suela dura y apenas tuvo problemas en llegar a la playa. El viento lanzaba la arena contra su cuerpo y su cara como pequeños proyectiles, el dolor de las pequeñas laceraciones casi fue un alivio. Trató de racionalizar la situación. Comparó aquel dolor sordo que sentía en aquel momento con el otro, el que sintió cuando en su primera temporada, el hombre que amaba y que decía amarla, la había abandonado, decepcionado y humillado. Amó a Lord Mortimer con un corazón entregado, pero apenas se conocían y olvidarle no fue tan difícil, perdonar la ofensa le seguía resultando imposible. Arrastrada y golpeada por el viento, sentía un cierto consuelo, eran el abrazo que nadie más le daría en aquel momento. Empezó a recordar sus últimos momentos con Lord Mortimer, su pensamiento lo trajo de vuelta como para demostrarse que estaba condenada a no ser amada. Un sollozo se escapó de su garganta, se dejó caer en la arena mojada mientras los recuerdos volvían a ella, como el resultado de la ecuación que era su vida. Parecía que el resultado final de todas las operaciones que realizaban sus sentimientos, sumando, acababan siendo una resta implacable. El recuerdo del dolor lejano se hizo presente. Jenny la había ayudado a ponerse el vestido de paseo color lavanda, ambas estaban riéndose, felices porque esperaban la llegada de Lord Mortimer. Cuando bajó al salón, vio que una dama lo acompañaba. Al principio no la reconoció, solo tenía ojos para su enamorado. Qué hermoso le parecía Lord Mortimer en aquel entonces. Se sorprendió al reconocer a la dama que acompañaba a su pretendiente, era la señorita Crowser, hija de un banquero americano. No habían sido presentadas, pero aún así les sonrió. No tuvo tiempo de ofrecerles un refrigerio, Lord Mortimer dio un paso hacia ella, y con una voz que no reconocía empezó su discurso. Espero que sepa disculpar mi falta de tacto. Todavía podía verle embarado, vestido con un traje que delineaba un cuerpo espléndido. Mi prometida considera que quizá usted se haya imaginado que tengo un interés romántico hacia usted. Estando próximos a casarnos, he decidido decirle frente a ella que nunca ha sido así y, si mi comportamiento cortés le hizo pensar otra cosa, lo lamento profundamente. Vio cómo la joven pareció satisfecha, como un gato que acabara de tomar un plato de nata. Ambos se fueron dejándola aturdida y confusa.
Siendo aquel un golpe duro de aceptar, lo hizo utilizando toda su capacidad de comprensión. Lord Mortimer era el segundo hijo de un vizconde sin futuro propio, dependiendo de la buena voluntad de los demás. Él había hablado con ella de tantas cosas, haciéndola partícipe de sus sueños. Conseguir un puesto de administrador o secretario que, junto con su dote, sería suficiente para construir un futuro agradable, juntos. La joven señorita Crowser era inmensamente rica, la única hija de un banquero y magnate americano. ¿Cómo no iba a comprender que él decidiera asegurar su futuro? Pero, ¿era necesario que la humillara de aquella manera, frente a ella? Y lo que no pudo comprender ni perdonar fue la proposición que el mismo hombre se había atrevido a realizarle 3 días después. «Me caso con ella por el dinero», dijo el joven James Mortimer. «Es algo bastante común, pero lo que siento por ti es extraordinario, algo a lo que no puedo renunciar. Pasaremos una temporada en América y a mi regreso viviremos nuestro amor». ¿Estás loco?, preguntó escandalizada al imaginar que él pudiera pensar que ella aceptaría algo así. No debería decírtelo, pero la señorita Crowser tiene una grave enfermedad, no vivirá mucho tiempo, por eso su padre está tan decidido a casarla con quien ella quiera. Quizá a mi regreso sea un viudo rico. ¿Me esperarás? No lo haré. Pero si me amas, olvídate del dinero. Saldremos adelante. No depende solo de mí. La familia, las deudas. Mi hermana. Por Dios, prométeme que me esperarás o me volveré loco. No te esperaré. Puedes tenerme y sin embargo me abandonas. No, no te esperaré y te olvidaré tan pronto como te hayas ido. Y así fue, sus sentimientos por Lord Mortimer desaparecieron a fuerza de voluntad y de idear códigos que la mantenían el pensamiento ocupado. Pero el engaño y la humillación no se lo perdonó nunca. Le resultó obvio que había cortejado a la heredera al mismo tiempo que le hablaba de amor a ella. Y para una persona con los principios de Rose, el simple hecho de haberle propuesto una relación adúltera acabó con todo el respeto que le tenía. Decidió desterrar la esperanza de su vida. Cada vez que una luz se encendía en su corazón, se apagaba sin haber llegado a iluminar lo suficiente para que valiera la pena. El dolor era demasiado intenso para compensar. Ahora volvía a comprobarlo. Estaba sangrando por dentro, en carne viva, cada vez que recordaba la carta, era sal y vinagre aderezando su dolor. Después de concluir que no tenía capacidad para interpretar el comportamiento del género masculino, adoptó la única decisión que le pareció sensata y la única que podría protegerla de los hombres en general y de su marido en particular. De regreso a la mansión, siguió reflexionando, seguramente su marido decidiría volver a Londres, pero ella no se quedaría allí, aunque tuviera que escapar a escondidas, ella volvería a Oxford, a la casa de su padre. Viviría allí el resto de su vida, sola y aislada de un mundo que no comprendía, un mundo inexacto del que no podía deducirse el resultado con la mera observación de los hechos. Siguió enumerándose todas las verdades que debía asumir. Su marido no sentía ningún afecto por ella. La pasión no era más que el reflejo de la que él sentía por Lady Oakham. Fue capaz de controlar su imaginación para evitar que se formaran imágenes de su marido con otra mujer. Por fortuna, no recordaba a Lady Oakham de su breve temporada social, pero el maldito retrato hizo que aquellas imágenes fueran aún más dolientes. La mujer era bellísima. Se detuvo, sorbió las últimas lágrimas que estaba dispuesta a derramar por su fallecido matrimonio y respiró profundamente. Establecidas las pautas de actuación, se reprochó todos los anhelos y las esperanzas que había alentado durante su breve matrimonio, en especial el deseo de llamarle por su nombre, Edmund. La rabia ocupó el lugar de la pena. Cuando entró en la casa, su marido estaba enojado. Un matiz en su rostro impermeable, un ligero estrechamiento de los ojos al mirarla y una pequeña rigidez en la boca. Deseó ser el doble de grande para poder golpearle. «¿De dónde vienes?», le preguntó. «Estuve paseando por los acantilados». Evitó mirarle para mantener la compostura, quería llorar como una niña y golpearle como una fiera. Se controló para no hacer ninguna de las dos cosas. Prepara el equipaje. Regresamos a Londres. ¿Cómo es posible que el corazón pueda romperse 2 veces? ¿Acaso el corazón es un órgano estúpido? Se preguntó. Sintió cada frágil pedazo de su voluntad tirar de las riendas. Por supuesto, después de la carta, desearía poder encontrarse con su amante aprovechando que el pobre marido estaba ausente. Le miró sin poder evitar el desprecio que le inspiraba. ¿Me dejarás en Oxford? ¿Es eso lo que quieres?, preguntó el indiferente. Sí. Nos marchamos en 1 hora, dijo dándole la espalda. Se encerró en el estudio, tratando de tranquilizar sus demonios. Él mismo acababa de regresar después de haberla buscado por los acantilados. Sabía que había leído la carta de Elizabeth. La caja no estaba en el cajón donde la había dejado, sino encima de la mesa. No pudo soportar imaginar lo que ella pensaría de él al descubrir la carta de su amante.
Ni quería, ni deseaba contarle a su esposa sobre Elizabeth en aquel momento. Estaba enfadado con las dos por haberlo confundido y ser incapaz de reconocer sus propios sentimientos hacia ellas. Elizabeth había sido su único amor durante demasiado tiempo, y si no la siguiera amando, no hubiera sentido la rabia que sintió cuando le anunció que se buscaría un amante. Sin embargo, Rose era cálida y acogedora y la idea de lastimarla le había vuelto loco. Hasta que se topó con su indiferencia y su desprecio. Una indiferencia que no esperaba que le molestase tanto. Pero ese desprecio le hizo sentirse culpable, él no quería ese sentimiento de nuevo en su vida. Durante mucho tiempo estuvo combatiéndolo, durante los primeros años de su relación con Elizabeth.